Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta la 1 del mediodía y por supuesto, como cada sábado, aquí estamos ofreciéndoles toda la información en lo que tiene que ver con las cuestiones de la seguridad social. Muchísimas consultas, muchísimos temas, muchísimas consultas que las vamos a canalizar justamente tratando todos los temas que sean posibles en esta emisión de Lo Justo y Necesario hasta la 1 del mediodía. En la noche de ayer, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en conferencia de prensa, anunció una prórroga de la cuarentena. La cuarentena se extiende, la cuarentena preventiva, social y obligatoria se extiende hasta el próximo 26 de abril. Habló de una cuarentena que entra como en una segunda etapa. Utilizó una palabra clave que es administrada. Habló de una cuarentena administrada y que justamente esto, ¿qué significa? Queda relacionado a que la intención es flexibilizar de acuerdo a los protocolos de acción que se trabajen en forma conjunta con las distintas provincias. Dijo una frase que me parece clave como para crear más conciencia, que él puede sacar 1000 decretos de necesidad y urgencia, pero si la gente no hace caso, y agregó que la salida de la cuarentena depende de lo que haga cada uno de nosotros. A ver, esto lo dijimos en más de una oportunidad en Lo Justo y Necesario. No somos invencibles, no somos intocables. Este virus nos demostró que no distingue sexo, no distingue posición social, no distingue religión, no distingue raza. Sí hay un denominador común, que es el cuidado y que tiene que ver con el distanciamiento social. Hoy lo más importante no son los besos, las caricias, los abrazos que extrañamos. Lo más importante es el distanciamiento social. Tenemos que salir de casa solo si hay necesidad. Vimos imágenes preocupantes durante toda esta semana, imágenes en el barrio, en el Flores, en el Bajo Flores, en la 1114, gente que seguía circulando y que sigue circulando en su vida cotidiana como si nada. Ustedes están viendo imágenes. Estas imágenes las envió un vecino justamente de ese lugar, de la 1114, del Bajo Flores. A ver, y además de estas imágenes, porque no ocurrió solo en Capital Federal, también circularon en las redes sociales imágenes de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, que ahora vamos a mostrarlas. A ver, una ciudad que funcionó durante toda la semana como si nada. Aquí están viendo ustedes la multitud de autos. Una ciudad que funciona como si nada, como si no pasara nada. Y sí pasa. Hubo también imágenes que se replicaron en las redes sociales de Bariloche, en Río Negro también, con mucha afluencia de público. Bueno, inclusive tuvimos también el caso de una persona que apareció en el baúl de un hombre, de un sacerdote, que terminó dando explicaciones absurdas. A ver, ¿qué tenemos que entender? Que solo tenemos que salir de casa si hay una necesidad, si hay un apuro, si hay una emergencia. Si no, nos tenemos que quedar adentro. Tenemos que pensar que cuando cometemos un acto así, que es un acto de irresponsabilidad en este contexto mundial y en este contexto nacional, hay gente que sale a la calle arriesgando su vida y la vida de la familia con la que vive para cuidarnos. El caso de los trabajadores de la salud.
que arriesgan su vida para cuidarnos y encima muchos de ellos están soportando discriminaciones de sus propios vecinos, seres absolutamente egoístas que no son capaces de darse cuenta que ese hombre, que esa mujer vienen de horas larguísimas tratando de salvar vidas y viendo morir otras vidas que no pueden salvar. Entonces, a ver, los que no entendieron todavía, ¿qué tienen que entender? Que el quédate en casa no es una frase hecha, señores, no es un eslogan, no es una frase que nos repiten hasta el cansancio la televisión, la radio, nuestros celulares o el propio gobierno. Tiene que ser una consigna, debe ser una consigna con la que tenemos que levantarnos cada uno todos los días. Acá estamos viendo unas imágenes del director de la Cruz Roja, Rodrigo Cuba. Esto envió, con esta nota se encontró cuando volvía de trabajar. Este es uno de los tantos trabajadores de la salud que vuelven a su casa agotados y tienen que soportar el hostigamiento de sus vecinos. Personas egoístas con capacidad para nada. Esta es la parte peor de la pandemia. Se habla mucho hace días de que este tipo de contexto saca lo peor y lo mejor de las personas. Y esto también se dijo hasta el cansancio. Estamos en un momento de solidaridad. El presidente también lo dijo hasta el cansancio y lo volvió a reiterar ayer, que prioriza y que priorizó desde el primer día la salud y no la economía. Ayer dijo, cuando le hablaron del gasto público, dijo, no puedo pensar en el gasto público ahora. Del gasto público, de la economía se vuelve, de una vida que se pierde, no. Entonces tratemos de estar en sintonía. No hostigues a la persona que sale arriesgando su vida para cuidarte. Y quédate en casa. Quédate en casa, no es una frase hecha, ¿sí? Quédate en casa, porque salimos de esto en la medida de lo que hagamos y de la actitud que tomemos cada uno de nosotros cuando nos levantamos a la mañana. Nos acompañan en esta emisión de hoy Damián Dipache, que se ha quedado, por supuesto, gentilmente un sábado más con nosotros, analista económico. Gracias, Damián. Un placer, Clara. Y Isabel Reynoso, gracias por venir, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. Comienzo a charlar con ambos, diciéndole a la gente y compartiendo con ustedes este pensamiento que es la realidad. La vida no es lo que era, la vida es otra. Tenemos una vida ahora más diagramada, una vida más esquemática, tenemos una vida más remota y más lejana. Y yo esto que decía un poquito, nos tenemos que cuidar. Y esto, con este pensamiento, a ver si le llego al corazón a aquellos que todavía siguen sin reflexionar. Tenemos que quedarnos en casa para poder reencontrarnos con aquellos seres de los que extrañamos las caricias, los besos, los abrazos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros novios, nuestras novias. A ver, para que lo entiendan. Hoy todo es esquema, hoy todo es cronograma, hoy todo es terminación de número de documento y por turno. Esto es lo que va a pasar la semana próxima en las que vengan con las entidades bancarias y también el caso de las farmacias. ¿Cómo viene este tema los próximos días? A ver, en principio no solamente tenés la IF por turno, sino tenés la situación del comercio, las pymes en nuestro país. Ahí estaba viendo un informe, por ejemplo, de FECOBA, que es de la Ciudad de Buenos Aires, Clara, que dice que el 40% de las pymes pagaron a término sueldo de marzo y el 75% está en inactividad. La realidad es que a partir del lunes se abre para aquellas empresas que le está costando pagar los sueldos el programa de asistencia al trabajo. ¿Dónde lo tienen que hacer? En la página AFIP. Y también es por número. O sea, tenés por numeración, determinación de quick, cómo podés acceder a ese sistema. En el caso de IF, bueno, vos vas a contar seguramente. En un ratito lo vamos a hablar en detalle. Y en el caso del presidente dio ayer un anuncio respecto de monotributistas, C y D, que quedaron fuera de este plan de 10.000 pesos, posiblemente en los próximos días tengan algún tipo de respaldo del monotributo C y D. Están evaluando ayuda para monotributistas C y D. Sí, y todavía no hay, digamos, una gran liberación de actividades, ¿no? Ayer se sumaron 2, 3 actividades, bancos, taller mecánico, gomería, pero hasta ahí.
muy pequeña la liberación de actividades, por lo cual hay un sector de que también es muy sensible y todavía no se tomó ninguna medida, que es autónomos, Clara. De hecho, para contribución social, le ha aumentado en el mes de marzo la contribución social, o sea, tienen que estar pagando más impuestos en un contexto muy delicado. Y la realidad que para este sector, que es el sector PYME, todavía faltan más medidas y ver cómo nos organizamos socialmente para que la actividad se pueda hacer con distanciamiento social, ¿no? A ver, vamos a mostrar, mientras seguimos charlando, el cronograma de atención en las entidades bancarias que se amplía porque hasta la semana esta que pasó, la atención en los bancos era solamente para jubilados y pensionados o cualquier otra prestación de ayuda social que no tuviera tarjeta de débito. Pero se agregan operaciones para el resto de la población, donde hay monotributistas, donde hay autónomos, donde hay pymes, que van a ser con turno previo y por terminación de documento, 2 terminaciones de documento por día de la semana. Ya ahí lo estamos viendo. Contanos qué trámites se van a poder realizar, Damián. Bueno, ¿qué se va a poder hacer? Por ejemplo, si vos tenés que ir a buscar una tarjeta de crédito y débito que la habías extraviado y necesitas renovarlo, la vas a poder ir a buscar. Alguna solicitud de crédito que necesite llevar papeles, o sea, balances, certificados, lo vas a poder hacer. En el caso de cualquier operación que sea por ventanilla, no se puede ir, Clara, ¿eh? Por ventanilla no se puede hacer ningún tipo de operación, es por cajero. Solo ventanilla, jubilados y Solo. pensionados, en este caso terminación de documento 1, por ejemplo, lo que corresponde puntualmente al día lunes, terminación de documento 1, jubilados y pensionados sin débito. Exclusivamente, y esta tabla que estamos viendo con terminación de personas es serie 1, pero para empresas es quit. El número de quit es la terminación que estamos viendo. Digo para aclararlo, es el mismo número de terminación, pero sería el quit para el caso de empresas. Y recordemos que si pedís el turno, tenés que, quizás, no te lo den ese lunes, te lo estén dando el otro lunes, porque el único día que te van a atender es ese día, ¿se entiende, no? O sea, no vas a poder ir cualquier día, es el día que te va a ir diciendo el banco. ¿Cómo lo sacás? Por el home office del banco y lo sacás también por la aplicación de cada uno de los bancos. Algunos bancos todavía no están... por home banking del banco y la aplicación del banco. Algunos bancos todavía no tienen esa aplicación, recordemos que las entidades bancarias de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires van a atender de 10 a 17 horas. ¿Qué pasa en el interior del país? En el interior del país, las bocas de atención, las entidades bancarias tienen horarios más temprano de apertura. Entonces, cada uno que vive en determinada provincia o localidad sabe a qué hora abre la entidad bancaria de su barrio, de su lugar. Bueno, y a eso hay que agregarle 2 horas más porque se extienden en 2 horas más la atención en las entidades bancarias de todo el país. ¿Sabes? Te digo, sí. un servicio más importante que muchos estaban esperando, el tema de poder ir a las cajas de seguridad. También pidiendo este turno vas a poder ir a la caja de seguridad. Muchos lo están necesitando, obviamente, para pagar los costos fijos que tiene el comercio, la empresa en nuestro país. ¿Y por qué ventanilla no? Porque realmente, digamos, a los grupos económicos, los pocos grupos que están trabajando esto de no tener ventanilla, la realidad es que complica. Una cosa es una semana, 10 días, y otra cosa es estar un mes Bueno, hay que ver si esto no es provisorio y se levanta y se incorpora a la ventanilla. ¿Sabes por qué con no algún ventanilla? sistema? Porque por ahora están yendo al ventanilla jubilados y pensionados. Para si no no quieren juntarlos. mezclar justamente ese contacto, esta semana por lo menos. Quizás la semana que viene sea otra ¿Sabés qué cosa. va a Porque pasar? seguramente ya cobraron, entonces ya sea otra cosa. Porque es la primera vez en Argentina que se paraliza, digamos, el tema bancario, y creo tantos días. Es muy creo preocupante. que eso fue uno de los motivos por el cual todo el mundo se agolpó, porque cuando vimos ese viernes que había jubilados, no eran solamente jubilados, había gente que necesita, digamos que no son jubilados, y el primer día que empezaron a abrir, bueno, se fue un montón de gente. A mí me ¿Sabés parece qué creo? que las actividades que están funcionando deberían tener el sistema bancario a disposición, porque si no, llega un momento que, bueno, que las cadenas de pagos se van cortando y se va resintiendo hasta, digamos, hasta lo que está funcionando se está Yo resintiendo. lo que creo es que lo que piensa el gobierno, seguramente desde las entidades bancarias, es que en algún momento baje la cantidad de jubilados y pensionados que van a ventanilla, porque eso lo van a suplir con la entrega de tarjetas de débito, y que haya menos afluencia de público, más gente con tarjeta de débito, y ahí quizá podés intercalar mejor e incorporar el tema de trámites en ventanilla. Yo decía hace unos momentos, Isabel, la vacunación contra la gripe también
tanto afiliados del PAMI como aquellos que residen en la ciudad de Buenos Aires, por cronograma, es decir, con turno, por cronograma de determinación de número de documento y en el caso de Cava, además, también por sexo. Sí, la realidad es que el farmacéutico viene haciendo la campaña de vacunación para los afiliados de PAMI desde hace 10 años. Siempre lo hizo, digamos, con una lista de anotados, porque tampoco podemos tener 100, 110 personas haciendo fila. Y en este contexto, digamos, de este año, ya desde la Confederación Farmacéutica se había bajado un protocolo donde claramente las personas que ingresan a la farmacia no pueden estar, digamos, no pueden tener un distanciamiento menor de 1 metro. Isabel, ahí nosotros Sí. estamos viendo con pantalla partida el cronograma de Ciudad de Buenos Aires. A ver, Sí. hay fechas que ustedes van a ver que ya pasaron. Nosotros decidimos con la producción poner el cronograma completo para no confundirlos. En Lo el que caso... pasa, Clara, que va a haber una confusión, porque ¿Por qué? por un lado estamos con el cronograma de adultos mayores que tienen PAMI. Sí. Los afiliados del PAMI tienen un cronograma que planteó PAMI, que se arrancó el día 2 de abril a vacunar 2 y 3, el número 0, el día 6 y 7, el número 1, el día 8 y 9, el número 2, y ahora se muestra esto y la realidad que ya ha habido una confusión porque nos llaman a la farmacia diciendo, arranca el día 9, el 0. No, para los afiliados de PAMI se vacuna en la farmacia, la campaña es en la farmacia. A ver, Ahora permíteme, bien, Isabel, nosotros lo que veíamos, así aclaramos todo, es el cronograma de Ciudad de Buenos Aires. Esto lo mencionaba recién Isabel Reynoso. En la Ciudad de Buenos Aires, el cronograma de vacunación comenzó el 9 de abril, como ustedes lo están viendo en pantalla. Y es 2 días por cada sexo. ¿Por qué se hizo así? Para equilibrar, para que haya la misma cantidad de gente en condiciones de vacunarse por día. Entonces, ustedes van a ver que van intercalando. En la primera fecha 2 femeninos hubo, porque hay más mujeres que hombres en cuanto al tema de población general y más en la Ciudad de Buenos Aires. Después es masculino, femenino, y son, por ejemplo, un masculino y un femenino, la misma terminación de documento durante 2 días seguidos. Y después se pasa al siguiente sexo, al siguiente género, también 2 días, la misma terminación de documento, como ustedes lo están viendo. Acá estamos viendo, a ver, el cronograma completo, femenino, masculino, los documentos se repiten 2 veces, ¿sí? En el tema de Ciudad de Buenos Aires, la campaña comienza con la vacunación de mayores de 65 años, que no necesitan prescripción, que se pueden ir a vacunar. Hay 80 centros barriales que vacunan en forma gratuita, no las farmacias. Centros barriales que vacunan en forma gratuita. Para saber cuál es el centro más cercano a su domicilio, tiene que entrar, seguramente lo debe conocer ya, pero puede entrar, si tiene alguna duda, a la página del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Ahora, con PAMI hay otro programa distinto que mientras vos nos expliques, porque esto sí es en las 6.500 farmacias que corresponden a la Confederación Farmacéutica Argentina, se vacuna con estos cronogramas que vamos a mostrar ahora mientras Isabel sigue con su explicación. claro, esto que vos decías, Clara, es para personas que de repente no tienen seguridad social, tienen AUH, o sea, mayores de 65, pero hay mucha población que no es afiliada al PAMI. Vos en muchos programas lo decís que hay un montón de adultos mayores que no tienen la cobertura de PAMI. Entonces, eso es en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todas las 24 provincias, vacunas que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, le da a cada provincia. Ahora, para PAMI, ¿sí?, es con este esquema que planteó el Instituto, que ya se comenzó, ¿sí?, que hay una demanda enorme, hay muchos jubilados afiliados al PAMI que llaman permanentemente a las farmacias. Lo que les quiero decir es que la campaña se adelantó 15 días, pero la campaña de vacunación antigripal dura 2 meses y la entrega de vacunas es por tandas. Todavía ¿Sí? faltan 2 tandas. Claro, entonces vino muchísima gente porque hay una demanda que se triplicó o cuadriplicó en las vacunas particulares, en las de PAMI, en las de las obras sociales y en la gente que no tiene seguridad social.
Decirles que la vacuna es contra la gripe, no es una vacuna contra coronavirus. Claro. Primero, porque es como que hay mucha ansiedad en vacunarse en la primera tanda, pero el laboratorio fabricante va liberando los lotes, que los libera ANMAT, después se los entrega al Ministerio de Salud y todos Y los ahí años... viene la distribución. Exactamente, se distribuye, pero siempre fue por tandas. Normalmente arrancábamos el 16 de abril, bueno, ahora se arrancó para PAMI el 2 de abril. Y va a venir otra tanda más de vacunas a partir del 20 de abril. Esto decirles por qué, porque hay algunos jubilados que nos llaman y pasó el número 0, pasó el número 1. Y que llaman después a los medios diciéndonos que no hay vacunas en las farmacias. Claro, en realidad se vacunaron un montón, se siguen vacunando, ¿sí? Es más, hoy sábado el esquema planteado por PAMI no tenía, digamos, no se vacunaba. Solicitamos que sí, que se vacune, porque como ayer fue viernes, feriado, para que hoy, digamos, las farmacias pudiesen vacunar, se está vacunando hoy y se está vacunando el lunes. Acá la producción ¿Sí? me avisa que hay consultas acerca de sexo. La vacunación, el cronograma que estableció PAMI no es por sexo, es por turno y por terminación de número de documento. En el caso de Cava es por turno, por terminación de número de documento y por sexo. Claro, claro. Es así. Es así, es así. El afiliado del PAMI, ¿quién es el que tiene que ir con receta y quién es el que no tiene que ir con receta a vacunarse? Los adultos mayores de 65 años se vacunan sin receta como todos los años y también hay un esquema para vacunarse para neumonía con 2 vacunas, la B13 y la N23, que también mayores de 65 son sin receta médica. Si la persona es mayor de 65 y nunca se vacunó, tiene que vacunarse primero con B13 y después a los 12 meses con 23. Si ya se vacunó, ¿sí?, que consulte con su farmacéutico, porque hay que ver qué se aplicó el año pasado, el farmacéutico le va a indicar si corresponde o no otra dosis, porque hay pacientes, como esta campaña se vino haciendo, la campaña de neumonía se viene haciendo y es más, se vacunó durante todo el año. El año pasado se continuó durante el verano, ya teníamos vacunas de neumonía. Y también va a haber refuerzo. Decirle al jubilado que si va a alguna farmacia y no le quedó vacuna de neumonía, que no vamos se desespere. Exactamente. Que no se desespere. Una pregunta para Sí. Isabel, que me pregunta Connie, me parece interesante. ¿Qué pasa con las vacunas a domicilio para una persona adulta mayor que no se pueda trasladar? Que no Mira, puede en las farmacias, normalmente, como siempre, el paciente va a su farmacia de confianza. O sea, todo jubilado tiene un farmacia. Así como tiene el médico de cabecera, tiene una farmacia de cabecera o de confianza. Nosotros hicimos relevamiento en el interior de provincia de Buenos Aires. Un montón de farmacéuticos fueron a las casas de los vecinos a vacunar. O sea, cuando no se puede movilizar. Lo que pasa es que en los grandes centros urbanos es complicado. Se pacta con el farmacéutico. También, ¿por qué? Porque es la persona que viene habitualmente o que venía habitualmente o que venía, digamos, el hijo, la traía, ¿sí? O sea, digamos, se pacta. Por eso es con turno, hablado con el farmacéutico y el PAMI, digamos, también propuso este esquema de numeración. Pero no dejen de hablar primero con el farmacéutico, porque si de número 0 o del número que sea van 20 personas juntas, no van a poder entrar a la farmacia, porque no lo puede hacer quien va a buscar medicamentos y mucho menos al gabinete van entrando de a uno, el farmacéutico tomó las medidas de bioseguridad cada 15 especiales. minutos son ¿Sí? los turnos. Y además con las medidas de seguridad especiales, ¿por qué? Porque la distancia entre el farmacéutico y la persona que se vacuna es menos de 1 metro. Claro. ¿Sí? Entonces el farmacéutico está tomando las medidas para protegerse él, pero también para proteger a la persona, porque no hay manera de poder aplicar ni una vacuna ni una inyección si no se toman las medidas de seguridad acorde al contexto de la emergencia del COVID. En un ratito seguimos charlando con Isabel Reynoso, con Damián Dipache. Vamos a estar hablando de tema precios, abastecimiento, qué está pasando con los insumos y cómo está la infraestructura en el sistema sanitario para hacerle frente a esta
pandemia por coronavirus. En el mientras tanto, les explico un tema sobre el que hemos tenido muchísimas consultas y que planteó novedades en el día de hoy, a las 0 hora de hoy sábado, y tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia. También, para continuar con el trámite de este ingreso, hay establecido por parte del ANSES un cronograma de situación. A partir de hoy pueden entrar, vamos a ir mostrando el gráfico, la placa y les contamos. A partir de hoy, todos aquellos beneficiarios, postulantes, los que se han presentado y ha sido aceptada su solicitud justamente para cobrar estos 10.000 pesos, pueden registrar sus datos bancarios en la web de ANSES y lo pueden hacer 2 terminaciones de documento por día a partir de hoy, incluidos sábado y domingo y hasta el próximo miércoles. ¿Qué deben saber? Deben saber que si no quieren cobrar a través de su CBU, lo pueden hacer por otros medios de pago, por ejemplo, a través de sistema de efectivo, punto efectivo de la RELNIN, también lo pueden hacer a través del correo y lo pueden hacer también a través de todo lo que tiene que ver con billetera virtual. Si quieren otro método de pago que no sea el de la cuenta bancaria, esto lo tienen que registrar recién a partir del 16 de abril, es decir, recién a partir del jueves que viene, cuando termina este cronograma de pago que estábamos, este cronograma de atención que estábamos viendo recién en pantalla. Hay que aclarar lo siguiente. Está el grupo de aquellos que ANSES aceptó su solicitud y cuando registren sus datos bancarios van a comenzar a percibir cronograma de pago que se va a oficializar en los próximos días. Y después están aquellos que se van a encontrar cuando entren a la web del ANSES, que sale como que su trámite está en análisis. Van a tener que esperar y seguir entrando a la página para ver cómo se resuelve su trámite. Y después hay un grupo que corresponde a aquellos que fue rechazada su solicitud. Esto no significa que este rechazo sea definitivo. A partir de los próximos días van a poder entrar a donde dice rechazo con su clave de la Seguridad Social para ver los motivos del rechazo por parte del organismo. Y si ven que hay datos que el organismo tomó para rechazarlo que no estaban actualizados, pueden presentar documentación que pruebe otra situación familiar, laboral y acceder a cobrar finalmente estos 10.000 pesos. A ver, volvamos a poner en pantalla estas fechas porque son muy importantes. A partir de hoy y hasta el próximo miércoles, todos aquellos que fueron aceptados para el ingreso familiar de emergencia van a tener que entrar por estas fechas y por estas terminaciones de número de documento para poner sus datos personales, sus datos bancarios. Si no quieren cobrar a través del banco y quieren otros medios de pago, recién entonces van a poder entrar a partir del jueves 16 de abril. El cronograma de pago de aquellos que les corresponde el pago de los 10.000 pesos se va a conocer en los próximos días. Hubo aproximadamente, según los datos del organismo previsional, 11 millones de personas que se presentaron, pero se estima que aproximadamente 6 millones están en condiciones de cobrar este ingreso familiar de emergencia. Atención, jubilados, cuidarnos es tarea de todos. Quédate en casa. Si cobras tu jubilación en Superviel y necesitas ir a la farmacia, todos los jueves tenés un 50% de ahorro para comprar en todas las farmacias y perfumerías con tu tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Nuestra prioridad es cuidarnos entre todos. Banco Superviel. Cuidarnos es tarea de todos. Si cobras tu jubilación en Superviel y necesitas ir a la farmacia, todos los jueves tenés un 50% de ahorro para comprar en todas las farmacias y perfumerías con tu tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Nuestra prioridad es cuidarnos entre todos. Superviel.
Bueno, y seguimos charlando con con Damián Di Pace. Ahora en un ratito vamos a estar hablando con Adrián Trócoli, con Damián Di Pace, con Isabel Reynoso. Y yo hablaba del tema de qué está pasando con los insumos. Termómetro, barbijo, guantes, alcohol, ¿se consiguen? Mira, en las farmacias hace prácticamente 20 días que tenemos desabastecido todo lo que es alcohol. Alcohol de 96 grados, calidad Farmacopea Argentina, porque la farmacia no puede comprar y no va a comprar alcoholes que no cumplan con los requerimientos de Farmacopea porque los demás no sirven. Nosotros siempre en nuestras farmacias estuvieron el alcohol de uso medicinal y la realidad es que no está llegando. El alcohol en gel, muy poco, ¿sí? O nada. Y si nosotros no logramos que se abastezca el canal farmacia, muchísimas farmacias tienen laboratorio y los insumos para poder preparar alcohol en gel para abastecer a su comunidad. Pero la principal materia prima es el alcohol 96, calidad Farmacopea. Ahora, ¿sí? en la semana, tanto Laje como hoy Bataglia habló con un productor de caña de azúcar y decía el alcohol en origen está garantizado, o sea, el insumo básico está garantizado. ¿Qué es lo que está pasando en la distribución? ¿Qué tienen el alcohol? ¿No lo entregan? ¿Está dando prioridad al sistema sanitario y no a las farmacias o a otro tipo de puntos de venta? ¿Cuál es? Hay diferentes calidades de alcohol, ¿sí? Nosotros necesitamos que Y no tienen la el misma protocolo, efectividad. y no, el protocolo de análisis tenga las condiciones de Farmacopea Claro. Argentina. Hay alcohol técnico, porque nosotros hemos podido acceder a algunos protocolos, pero no eran de uso medicinal, con lo cual nosotros como farmacia, por eso necesitamos de los fabricantes que normalmente proveían. La realidad sí, que la demanda creció de 1 a 10, ¿sí? Y además de proveer al Estado, porque claramente el Estado necesita, pero también necesita la comunidad. Y la comunidad, el alcohol medicinal se abastece desde las farmacias. En los supermercados hay alcohol que es de uso comestible, ¿sí? Y también hay alcohol técnico, pero el alcohol técnico no se puede utilizar para, digamos, para el uso humano, ni siquiera para preparar alcohol en gel. El alcohol en gel tiene que ser de las empresas que están habilitadas por ANMAT. Uno agarra el alcohol en gel y dice resolución 155/98. Eso me da garantía de calidad, porque, a ver, por un lado, si no, es preferible no usarlo porque corremos riesgo de quemar la Así piel. podemos ¿sí? controlar de que lo que nos venden es lo correcto. Exactamente. Vamos a hablar dentro de un rato de precios de alimentos, de precios también de insumos, porque tuvimos una semana muy complicada, con sobreprecios, con alimentos vencidos, una semana realmente que tuvo en el medio también escándalo con respecto a todo esto. Ya lo presentamos a Adrián Trócoli, vamos a charlar con él vía Skype para hablar de la justicia en tiempos de pandemia, la primera audiencia virtual con público desde casa y vamos a hablar con Adrián justamente dónde fue esto y cómo fue la experiencia. Adrián, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Clara? Contanos un poco esto de la primera audiencia virtual en tiempos de pandemia. No sé cómo decirlo, porque es raro que esto sea noticia. Hoy quería contarlo porque salió en los medios, un poco lo publicitaron, pero lo grave es que esto fue una idea de un juez. Esto fue un juez de la ciudad, fue penal, pero exclusivamente no el penal federal al que estamos acostumbrados siempre, simplemente contravención, fue por una multa. Lo que decidió el juzgado fue hacer una audiencia virtual a la cual estamos todos acostumbrados a escuchar que hacemos, las que hacemos con amigos todos los fines de semana. Perdón, los fines de semana se hicieron como largos ahora, ¿no? Perdemos un poquito la noción. Esto en realidad existía, este esquema existía, no se utilizaba. No se utiliza. Esto es lo grave. Lo que quiero contar es que esto es noticia porque fue buena voluntad, buena predisposición de un juez. Y nosotros en la semana, Clara, hablamos un par de veces de el día después, que creíamos que iba a ser la semana que viene, que iba a ser en 10 días. Parece que esto se sigue estirando y seguimos sin una solución. Perdón, me olvidé de saludar. Damián, Isabel, ¿cómo andan en el piso? ¿Cómo estás? Lo importante de esto es que solamente no hay nada institucional, solamente dependió de la buena voluntad de un juez que se le ocurrió hacer una audiencia, llevó adelante. Cuando le hicieron la pregunta desde los medios, aclaró, no era urgente, pero no teníamos ninguna razón para posponerlo, dilatarlo. Nosotros
podemos seguir trabajando. Lo lamentable de esto es que desde el poder centralizado para la administración no existe esta teoría y para la justicia tampoco. Vuelvo a la justicia general. La justicia federal, ya había contado la otra vez, hace unos 6, 7 años, tiene instituido justicia solo federal, hablando de los jubilados, un sistema casi totalmente digital con el cual los abogados trabajamos, y te cuento 2 o 3 cositas. Una, los expedientes administrativos ANSES los manda completamente digitalizados. 2, por parte de los abogados, cada vez que hacemos un escrito, lo subimos digitalizado al sistema. Entonces, cualquiera que sigue su juicio hoy en día puede entrar a la página PJN, Poder Judicial de la Nación, y ver su expediente completo. Bueno, aparentemente, los tribunales no han decidido aplicar estas herramientas en forma generalizada. Entonces, tenemos como noticia que un juez dijo de hacerlo. Mi problema es el día después. Nombremos al juez y contanos cuánto tiempo duró esta audiencia con el público desde casa. Bueno, lo simpático que decís es que como es un juez joven que publica a través de las redes alguna cosa, lo que hizo fue invitar con un poco anterioridad, y se sumó gente que no tenía nada que ver con el normal desarrollo. Pablo Casas. Pablo Casas. Tuvo la buena idea, y contaban en alguna noticia, que había gente que no tenía idea del proceso, y después tuvo, me parece, un excelente gesto, que fue contar qué era lo que había pasado para el lenguaje común, para el ego, como decimos nosotros. Bueno, cuando nos preguntaron esto, las costas, quién pagaba los gastos y cosas por el estilo, que para nosotros son cosas de todos los días, muy comunes para los abogados, pero para el resto de la gente no. Creo que acercar a la justicia fue bueno, pero... ¿Qué sensación tuviste vos de algo que termina siendo noticia, pero que en realidad ya estaba establecido o hasta estaba dentro de los esquemas del Poder Judicial? ¿Qué sensación te provocó que esto fuera noticia cuando no debería haber sido una noticia esta semana? Mucha tristeza y mucha preocupación, Clara. Porque nosotros tenemos un montón de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicen que tenemos que priorizar a los jubilados en época de crisis. Y la verdad es que te cuento otra que no fue noticia y creo que no tiene que serlo. El jueves me rechazaron un pedido de apertura de feria. Yo pedí que en un juicio que ya estaba terminado, que ya estaba ordenado, que si ANSES no pagaba, vencido el plazo, se le iba a embargar la plata para que le pague al jubilado, y la jueza me consideró que no correspondía habilitar la feria. Esto significa que hasta que no termina la feria extraordinaria, hasta que no terminamos con esta pandemia, no van a trabajar en nada que no se considere urgentísimo. Adrián, ayúdame a pensar. Recién vos dijiste, el jubilado, el pensionado tiene que ser prioridad para todos los ámbitos, para el administrativo, para el social, para la justicia. A ver si yo entendí bien lo que vos acabas de decir. La justicia tiene todos los elementos para seguirle dando prioridad a las cuestiones más urgentes y no se la da. Decide que no. Exactamente lo que vos dijiste. Te doy 2 datos. El Fuero Específico de la Seguridad Social hace más de 10, yo te diría que 14 años, que tiene algún esquema de informatización superior a los otros. Entramos últimos en el sistema generalizado porque el sistema interno que tenía el fuero nuestro, yo soy auxiliar de justicia, yo hoy me peleo en tribunales, pero yo colaboro con la justicia, entonces lo digo muy en primera persona. Estábamos mejor que todo el resto de los fueros con un trabajo interno que había hecho principalmente la Cámara Federal de la Seguridad Social. Nosotros podríamos utilizar este sistema hoy. Los secretarios, los prosecretarios, los jueces podrían estar trabajando en su casa, quizás no al mismo ritmo, no exageremos, quizás no podríamos presentar papeles, pero sí hacer presentaciones, sí podríamos terminar con cosas muy urgentes. Los únicos casos en los cuales se habilitaron la feria fueron los casos de beneficios suspendidos, retiros por invalidez. Nosotros llevamos ya 30 días, porque nosotros empezamos antes con esto, y además recordemos algo que pasó desapercibido, que fue el tema de la jubilación de los jueces. Produjo mucho ruido el cambio del sistema jubilatorio en tribunales, produjo mucho ruido, muchas renuncias, y nosotros, si te acordás que hace un mes estábamos hablando, tengo
en tribunales muy pocos jueces titulares, todo el resto son subrogantes, tengo algunos juzgados sin jueces. Entonces, tengo una justicia medio paralizada por una cuestión política y completamente paralizada por el coronavirus. Mi pedido es muy sencillo. Sí, Muy Adrián, sencillo. tenemos que ir cerrando. Sí, decime. En un minuto, que volvamos en la parte administrativa a lo que se hacía con Massa, que las jubilaciones automáticas que se podían hacer se sigan haciendo, porque si antes se hacían sin ir a la UDAI, se pueden seguir haciendo ahora algunas de ellas. Esto administrativo. Dos. En la época que Sergio Massa era director ejecutivo de ANSES. Exacto, estoy hablando hace 15 años, no estoy hablando de tecnología nueva. Perfecto. Y eso se hizo, eso es una, esto administrativo. Y en sede judicial nosotros tenemos las herramientas para poder seguir bastante normalmente el juicio. Yo me conformaría si alguien me dice, bueno, pero todos no. Bueno, pero el 80% de los juicios los podemos seguir. Fantástico, sigamos. No podemos perder más tiempo y no puede el Poder Judicial esperar a que mañana tengamos más atraso. La semana pasada conté que tenemos algún juzgado con 1 año de atraso para dictar sentencia. Este mes deberían haber sacado 2.000 sentencias. Vamos a tener 40 días de parálisis. Les pido por favor que cuenten no solo con los colegios públicos de abogados, que hicieron todos los pedidos posibles por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con los abogados en particular. Nosotros estamos trabajando. Adrián, tenemos que ir cerrando. Este mes trabajé normalmente, Clara. Desde tribunales se puede hacer lo mismo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Adrián. Beso. Y la verdad, una vergüenza lo que planteaba Adrián Trócoli, una vergüenza lo de la justicia. A ver, estamos en un momento que estamos viviendo todos un drama mundial y hablamos de solidaridad. La justicia nunca tiene gestos de solidaridad para con la gente, y más especialmente cuando se trata de jubilados y pensionados. Quiero volver al título de Adrián Trócoli, teniendo todos los elementos para seguir trabajando, todos los elementos para priorizar a los jubilados y pensionados, no lo utilizan. Así que bueno, por supuesto, el agradecimiento y el reconocimiento al juez que decidió llevar adelante esta audiencia pública. Clara, cortito. Sí. Poder Ejecutivo trabajando a distancia. Poder Legislativo viendo cómo trabaja. Poder Judicial parado. La verdad, es una vergüenza. Es una vergüenza. Jubilados y pensionados, cronogramas. A ver, cronogramas de la semana próxima. Todo lo que hay vigente la semana próxima. Una terminación de documento por día hábil. Jubilados y pensionados contributivos cuyos saberes no excedan los 17.859 pesos entre el 13 y el 17 de abril. Terminaciones de documento entre 1 y 5. Todo esto, cronograma por cajero automático o por ventanilla en el caso que no tengan tarjeta de débito. Además, antes de pasar al siguiente cronograma, quiero contar que con el mensual abril se viene el pago. También van a tener en sus cuentas el bono. El bono que se paga de hasta 3.000 pesos para jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los 18.892 pesos. Siguiente cronograma de pago, también vigente la semana que viene. Tenemos asignación universal por hijo y asignación por embarazo mensual abril de la misma manera. Entre el 13 y el 17 de abril se pagan terminaciones de documento entre 1 y 5. No hay necesidad de ir a ventanilla porque todos estos beneficiarios cuentan con tarjeta de débito. Sí, un tema no quería obviar esto que es muy importante, el tema de los precios y el tema del abastecimiento. Y acá me pueden ayudar los dos, Isabel y Damián, a hablar del tema y explicarle a la gente en qué estado de situación. Cortito les pido. Sí, a ver, ambos. tuvimos una semana muy complicada. Vos hablaste sobre el tema de la licitación pública de desarrollo social. Se salieron a controlar precios máximos en los minoristas cuando los precios de la licitación pública estaban por encima de esos máximos. Se está saliendo a controlar los comercios y la realidad es que yo no sé cuánto valor más se le está generando al consumidor. Cuento experiencia propia. Hoy vas a una verdulería, Clara, y no hay precio, ni siquiera lo exhiben el precio. ¿Sabes por qué? Porque se sembró terror. O sea, el verdulero no quiere poner el precio ahora, porque claramente... Permíteme decir algo. Mientras el presidente de la Nación está dando con lo que no tenemos, dando ayuda de emergencia, mientras le pide permanentemente a los empresarios que no se abusen con los precios, mientras repite hasta el cansancio que hay que conseguir el precio de los productos
por lo que está establecido por el gobierno. Hemos vivido toda esta semana todo el escándalo de los sobreprecios, como decías vos, Damián, donde quedaron empresas denunciadas, donde quedaron 15 funcionarios fuera de desarrollo social. Y la verdad que la política social es otra cosa. La política social, y encima en un contexto de pandemia, está para acompañar a los vulnerables, no para estafarlos y para robarlos. La verdad que un escándalo. Y además, en este control de precios de la semana también se encontraron lugares de comercialización al público donde había diferencia de precios entre las góndolas y las cajas. Y además productos vencidos que perdieron la cadena de frío, que no estaban aptos para el consumo humano. Bueno, sobre todo lo que es producto vencido y etcétera, la verdad que eso no se puede permitir. Sobre el tema de la fijación de precios minoristas, claro, hay un montón de distorsiones que el Estado no está tomando en consideración. En origen, en cosecha, chicos que no pueden circular, distribución, problemas de abastecimiento en la distribución por los límites entre fronteras y obviamente en punto final la realidad que tenés un consumidor que poco puede valorar un sistema de precio cuando no hay mercado. La verdad que tampoco hay competencia porque uno está obligado a tener que ir a comprar a la verdulería, a la carnicería de la vuelta. Bueno, también tenemos que, vamos a tener que padecer una economía en cuarentena. Y lo mejor que puede llegar a pasar es que la competencia del mercado termina definiendo cuál es el mejor lugar para ir a comprar. En este momento el consumidor no lo está pudiendo hacer y eso es un gran problema. Isabel, en materia de medicamentos, sí, Clara, los acuerdos que se han hecho, el formador de precios, como todos saben, es la industria farmacéutica y han hecho acuerdos de precios de no aumentar los medicamentos, digamos, mientras estemos en este contexto de pandemia. ¿Y con los insumos qué está pasando en cuanto a temas precios? Claramente, hay un aumento en los precios porque hay una demanda mundial. O sea, son insumos, los barbijos, los camisolines, los guantes, que bueno, que la realidad dentro de lo que es la farmacia es una pequeña porción, ¿sí?, de la farmacia. O sea, más es medicamento en la farmacia. Y ahora esos insumos están siendo requeridos no solo por el Estado, por los privados, para el equipamiento en clínicas, sanatorios, hospitales, equipamiento propio para los profesionales de la salud, entre ellos el farmacéutico también, sino también que hay una demanda, digamos, muy grande de la población. Por eso decirles, los que están en su casa no necesitan alcohol en gel. El primer consejo que se dio desde las autoridades sanitarias de nuestro país fue el lavado correcto de manos. Hoy lo pueden hacer. Y el uso de barbijos, no usen los barbijos de uso médico, que son, digamos, el N95 o los de uso médico, que los dejen para los profesionales de la salud, porque hay barbijos de uso casero que también se está difundiendo desde las autoridades sanitarias o los propios farmacéuticos, le decimos a las personas. O sea que entre todos también se puede colaborar a poder establecer esta falta de insumos médicos, que los hay y los va a seguir habiendo porque todos los países están queriendo comprar lo mismo. Todos estamos colaborando, todos tratamos de ser solidarios, los menos no. Gracias a Dios, somos más los solidarios. Y estuvimos hablando durante todas estas semanas de lo que está llevando adelante en cuanto al tema de voluntariados, de personas que ayudan a los mayores, acompañándolos en esta pandemia, justamente porque los adultos mayores son los que están más en riesgo y necesitan estar distanciados más que otra persona, son los más vulnerables. Bueno, veníamos destacando el voluntariado que está llevando adelante el PAMI, que está llevando adelante también la ciudad de Buenos Aires. Se suman voluntariados, en este caso quiero destacar lo que está ocurriendo en la provincia de Mendoza. En General Alvear hay un programa de servicio para los adultos mayores, pago de servicios, compras en farmacias, solicitudes de turnos médicos, y esto inclusive lo están realizando los propios empleados del municipio, que acompañan a sus vecinos adultos mayores en todo esto. Así que bueno, hay líneas telefónicas a través de la página de General Alvear, provincia de Mendoza, programa de servicios para adultos mayores. Y también está realizando una tarea solidaria de acompañamiento, de vínculo afectivo, la Municipalidad de Vicente López. Hay 2.800 personas mayores que residen en este municipio. Todos presentan varios índices de vulnerabilidad combinados y la mayoría de ellos vive solo.
400 voluntarios están ayudando, acompañándolos y dándoles un vínculo afectivo de manera remota, a distancia, y tienen ese llamado diario que tanto esperan y que necesitan para estar comunicados. Además, atención psicológica, necesidades alimentarias, temas relacionados a la salud y emergencia del COVID, también todo en la página de la Municipalidad de Vicente López. Ayudar, acompañar es lo más importante y más que nada a nuestras personas mayores, que son a las que hay que cuidar con extrema observación, atendiéndolos a distancia pero con contención afectiva. Ya está con nosotros Jorge Escaramuzo. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo te va, Clara? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Y vos sabés que pensábamos, Pascuas, momento de reunión, de celebración que no va a poder ser por esto que estamos viviendo todos en el mundo. Entonces, ¿cómo acompañarnos? ¿Cómo estar juntos a distancia con ayuda de la tecnología? Y por supuesto, más que nada, las personas mayores. Mira, desde Mayores Conectados, estos últimos días sí tuvimos muchas consultas que ellos quieren aprender de una manera fácil a realizar videollamada. ¿Qué es esto que estamos haciendo ahora nosotros? Yo desde mi casa y ustedes del canal. Entonces, bueno, ¿qué nos pidieron? Mirá, nos dijeron, mira, la verdad que vienen las Pascuas, estábamos acostumbrados a que nos juntábamos como todos, ¿no? Y también muchos quieren, por ejemplo, estar presentes de alguna manera cuando, por ejemplo, cumpleaños el nieto. O quieren ver el momento que el nieto, ¿sí?, sopla las velitas. Nada, yo creo que para un adulto mayor no hay nada más lindo que ver reír a un nieto. O como ellos dicen, quiero verlo hacer las monerías que yo antes lo podía ver. O sea, bueno, de esta manera, en Mayores Conectados pusimos a disposición unos tutoriales, ¿sí?, unas guías y videos educativos de cómo hacer videollamada en celulares y computadoras. Si entran en el Facebook de Mayores Conectados Argentina, van a ver ahí unas publicaciones donde explicamos de cero cómo hacer, por ejemplo, una videollamada con WhatsApp desde el celular, ¿sí?, que es algo fácil de manipular. Y también Skype explicado para hacer desde el celular o también desde la computadora, o sea, por ejemplo, una notebook que tiene una camarita arriba. Esto, la verdad, el último día fue terrible los mensajes que recibimos que querían aprender. Y muchos también que ahora no tienen cerca a los hijos y a los nietos, ¿no?, y quieren saber cómo instalar WhatsApp, pero desde cero. Porque por ahí lo instalan, se quedan trabados. Entonces también pusimos a disposición en el Facebook cómo instalar WhatsApp desde cero. ¿Vos sabés qué pienso? Lo más interesante, Jorge, de todo lo que estás contando es primero la actitud, las ganas. Esto que vos decís, querer aprender, no perder las ganas en un momento, en un contexto muy complicado. Y después, cuando deciden aprender, entrar a Mayores Conectados, encontrar todos esos tutoriales que son gratuitos. Sí, acá no se paga nada por aprender. No se paga nada, son gratuitos. Ellos muchos piden por el Facebook de Mayores Conectados, piden qué cursos quieren hacer y eso después lo que hace Mayores Conectados, juntas lo de mayor repercusión y nuestros docentes hacen los videos educativos o las guías educativas. Esto es muy bueno decirlo. Y también si entran en la página, ¿sí?, también hay más de 200 videotutoriales gratuitos. Todo lo que ofrece Mayores Conectados es todo gratuito. Acá no tienen que pagar nada. Y está bueno que hoy la tecnología nos da esa posibilidad de virtualmente estar presente en las fiestas, en las Pascuas, en los cumpleaños, y está bueno que lo puedan usar y también sepan usarlo. Eso la verdad que es muy bueno que ellos puedan usarlo y es muy gratificante, como nos dicen, gracias a ustedes ahora podemos hacer esto, podemos hacer aquello. La verdad es algo muy bueno para todo el equipo de Mayores Conectados. Recordanos cómo entran a Mayores Conectados, por favor. Puede entrar de dos maneras. En la página web, que es www.mayoresconectados.com.ar, o si no en el Facebook de Mayores Conectados Argentina. Y una cosa, ya lo último y nos despedimos. Además de los tutoriales gratuitos, ¿también están con cursos gratuitos online de tecnología, cursos a distancia? Sí, hay cursos todavía a distancia. Estamos ahora dándole una vuelta de tuerca a todo esto, ¿sí? Porque para muchos se les dificulta, porque muchos no tienen internet en la casa o tienen una señal muy baja. Estamos justo ahora viendo cómo hacer esto para que sea más fácil para ellos. Pero sí, día a día estamos trabajando para que los adultos mayores puedan estar en nuestra nueva era digital que es tan importante para todos. Jorge Escaramuzo, muchas gracias por estar en Lo Justo y Necesario. A vos. Hasta luego.
Nos tenemos que ir despidiendo. Yo le agradezco a Isabel Reynoso por compartir esta emisión de Lo Justo y Necesario. Gracias, Demián Dipache, otra vez. Quiero haber estado. Sí. Cerrar con lo que dijo Jorge. No quería dejar de decir este tuit que me parece muy bueno entre chicos, adultos y mayores. Federico Moll hizo un tuit esta semana que dice: abuelo, es fácil lo del home banking. Tenés que crear un usuario y una contraseña, acordarte de cambiarla mínimo 55 veces por año, que tenga minúsculas, mayúsculas, letras, símbolos, y no es la misma del cajero. Después te bajás el token al celular y ya está. Para ponerle el toque, pero es realidad así, muy así. complicado. A ver, hay que facilitarle todo a la gente grande y facilitarnos la vida a todos. Es una vida distinta. Es raro, estamos aprendiendo a vivir de otra manera por un tiempo. Ojalá salgamos pronto. Felices Pascuas. Quédate en casa, no es una frase hecha, recordalo, es la consigna con la que debes levantarte todos los días. Quédate en casa, cuídense. Chau, hasta el sábado que viene y sigan, por supuesto, en A24 con el señor Mariano Yese y la señora Cata Delia. Vení a vivir el verano a la costa de Vicente López. Vení a vivir el deporte al aire libre, los shows y clases de yoga. Mirá todas las actividades gratis que tenemos para vos en vicentelopez.gov.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun. For the very first